La práctica consistirá en simular un circuito que sea generador y otro circuito que sea un verificador de paridad. Vamos a comenzar describiendo primero qué es un bit de paridad. Este es un bit que se agrega a un grupo de bits, que obviamente es un código de información, el cual se transmite de un dispositivo a otro dispositivo. Existe paridad par e impar. Esto es que se va a generar un 0 o un 1 dependiendo del número de unos que hay en el código que se va a transmitir. A continuación vemos la tabla de verdad para un circuito generador de paridad. Bueno, tenemos en las entradas de mi circuito, tenemos 4 entradas, van a ser 4 bits, más uno que se va a generar. Las entradas pues son todas las posibles combinaciones de D0 a D3, D0 siendo el bit menos significativo y D3 pues el bit más significativo. Entonces tengo mis posibles combinaciones 0000, 1000, 0100, así sucesivamente hasta unos. Entonces cuando yo tengo paridad par, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tenga un solo 1, entonces se me va a generar un 1. Si yo tengo un número par de unos, entonces se me va a generar un 0. Por lo tanto, en la primera fila, que no tengo, pues no tengo unos, tendría 0 unos, se considera un número par de unos, entonces se me va a generar un 0. En la segunda fila, que tengo solamente un 1, entonces aquí se me va a generar un 1 para tener un número par de unos. En la siguiente fila, mismo caso, solamente tengo un 1, se me va a generar un 1. Pero en la siguiente fila tengo dos unos, tengo un número par de unos. Por lo tanto, aquí se me va a generar un 0. Y así con todas las que tengo un número impar de unos, se me va a generar un 1. Por ejemplo, en esta, aquí tengo dos unos, por lo tanto se genera un 0. Aquí también tengo dos unos, se genera un 0. Se genera un 1, se genera un 1, se genera un 0, 0, 1, 0, 1, 1 y 0. Cuando mi paridad es par, esto quiere decir que cuando yo tengo un número par de ceros, ahora se me va a generar un 1. Por ejemplo, en la primera fila tengo un número par de ceros, tengo 4 ceros, por lo tanto aquí se genera un 1. En la siguiente fila tengo 3 ceros, por lo tanto, para que se me genere una cantidad par de ceros, pues se me va a generar aquí un 0. Y así sucesivamente con todas las filas. Hay que verificar el número de ceros que tengo para ver si se genera un 0 o un 1. Y rellenamos toda la tablita. Y bueno, también para no equivocarnos, pues cuando yo tengo un 0 aquí se genera un 1. O cuando tengo un 1 aquí se genera un 0. Y aquí pues solamente tomaremos en cuenta el bit que se genera, el bit de paridad para. El otro pues no me interesa tanto, no nos interesa en este momento, ¿sí? Entonces este pues, lo podemos tachar, no nos va a interesar en este momento. A partir de esta tabla, con estos valores, podemos generar un mapa de Karnaugh, como sigue.
Y bueno, dibujé la tabla de Karnaugh fuera de cámaras. ¿Por qué? Porque fue un poco tardado, ¿no? Pero, bueno, aquí viendo la tabla de Karnaugh, pues se supone que yo tengo que agrupar grupos de uno, grupos pares de uno, para poder simplificar operaciones. Sin embargo, aquí estamos viendo que no es posible agrupar. Entonces voy a tener 8 grupos, voy a tener 8 sumas de productos. ¿Cuáles son? Bueno, igualmente tras cámaras, pues yo voy a escribir lo que son esas sumas de productos para no consumir mucho tiempo. Y listo, la ecuación que obtuvimos a partir de este mapa de Karnaugh, pues sería la que está aquí abajo. Entonces voy a tener 8 términos producto, y va a ser una suma de productos. Por ejemplo, D3, D2 están en 0, sería D3 negada, 2 negada, D1 negado y D0. El siguiente sería D3 negado, D2 negado, D1 sin negar y D0 negado, más D3 negado, D2, D1 negado, D0 negado, y así con los 8 términos. Entonces, su tarea para esta práctica será simplificar esta ecuación e implementar esa ecuación con compuertas lógicas. Son 4 bits de entrada y tiene que generar un bit de salida junto con esa entrada. Esa es la primera parte de la práctica. Por último, la segunda parte de este circuito, de esta práctica, es implementar lo que es el verificador de paridad. Esto que quiere decir que yo voy a tener como entrada el código que yo genero de entrada para el circuito, para el primer circuito, que es el generador de paridad, junto con el bit de paridad. ¿Sí? O sea, esas son las mismas entradas. ¿De dónde las pueden tomar? Pues conectándolos directamente a mis entradas de datos. Y este circuito me tiene que dar un 1 si hay algún error en los datos, o un 0 si no hay ningún error en los datos. ¿Cómo puedo yo generar un error para comprobar que este circuito funciona? Pues yo simplemente una de esas entradas la puedo conectar independientemente y manipularla como yo quiera. Les dejo este circuito en Multisim. Si ustedes gustan, lo pueden tomar como base para el otro circuito, conectar los dos y comprobar que funcionan ambos, ¿sí? El de generador de paridad y el de verificación de paridad, que es este de aquí. De todos modos también se los coloqué en este archivo para que de aquí lo puedan copiar. Bueno, cabe resaltar que el archivo que ustedes generan a partir de las ecuaciones, perdón, estas ecuaciones, no sé por qué se pusieron hasta acá, pero, perdón, el circuito que se genera de esta ecuación es muy parecido a este. O sea, al final, cuando ustedes comienzan a simplificar esta ecuación, pues tienen que ser, o tendrían que obtener un circuito a base de compuertas OR exclusiva, parecido a este, ¿sí? Y pues hasta aquí termina la práctica, que es del generador y verificador de paridad.